Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM 1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Bien, sean todos muy bienvenidos a Tecnología y Negocios, el programa donde la estrategia se conecta con la innovación. En esta edición número 34 vamos a conversar con referentes que están liderando la transformación en sus industrias. Hoy vamos a trabajar tres grandes tópicos: la tecnología, la comunicación y la academia, que están evolucionando constantemente y la inteligencia artificial las vuelve a desafiar nuevamente. Un placer estar nuevamente hoy con todos ustedes en este programa número 34 de Tecnología y Negocios, donde realmente agradecemos todos los mensajes motivadores que nos hacen llegar en cada emisión. Siempre el espíritu de este programa es aprender juntos, compartiendo el conocimiento, la experiencia y el talento de nuestros muy importantes invitados que trasciende la existencia de nuestras fronteras. Así es, Aníbal. Es un placer presentarles el sumario del programa de hoy. En el editorial, Aníbal Caro Preso, socio fundador de Soluciones Tecnológicas, pone sobre la mesa un tema de total relevancia para la actualidad: la articulación entre la formación académica y la comunicación. En Voces que Transforman vamos a entrevistar a Carlos Masalam, un pionero y amigo de la casa, referente en comunicación estratégica y una de las voces más influyentes en tecnología en América Latina. Vamos a hablar justamente de innovación, comunicación estratégica y reputación corporativa. En Actualidad en Acción, Diego Parrás, coordinador académico de la Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada en la Gestión de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, nos va a contar qué es esta nueva propuesta académica que impulsa la capacitación en IA a los nuevos profesionales. Y en Radar de Tendencia vamos a abordar un nuevo estudio de CX Maturity Report 2026 de Infobit, que revela una paradoja de la experiencia del cliente. Aunque la gran mayoría de las empresas ya adoptó la inteligencia artificial, pocas logran abordar experiencias realmente integradas. Ojo con este dato, vamos a hablarlo en Radar de Tendencia. Listo el programa de hoy, ya presentado, vamos de lleno a los temas. Comenzamos. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. La articulación entre la formación académica y la comunicación. Hoy la tecnología y la comunicación han recorrido caminos paralelos que en algún punto se cruzan para dar forma a nuestra manera de entender el mundo. Hoy en Tecnología y Negocios nos acompañan dos referentes que representan esa convergencia. Carlos Masalam, pionero que desde sus inicios en el ámbito tecnológico se convirtió en un referente de los medios de comunicación, y Diego Parrás, coordinador académico de la Diplomatura de Inteligencia Artificial de la UBA y embajador de N8N, comprometido en llevar la inteligencia artificial al corazón de la formación universitaria.
Yendo al caso de Carlos Mazalán, nos recuerda que la comunicación no es solo un canal, sino un puente que conecta innovación con la sociedad. Su trayectoria, que comenzó en la tecnología, a través de su carrera de Ingeniería de Sistemas en la UTN, donde luego evolucionó hacia los medios de comunicación, demuestra que informar y narrar los avances es tan importante como desarrollarlos. En un mundo saturado de mensajes, la credibilidad y la visión estratégica son las claves para que la comunicación se convierta en motor de confianza y transformación. Su aporte nos invita a reflexionar sobre el rol de los medios en la era digital, haciéndonos preguntas sobre cómo se construye la reputación en un entorno donde la información circula a velocidades inéditas. La respuesta está en la capacidad de combinar rigor periodístico con sensibilidad tecnológica, algo que Carlos ha sabido cultivar a lo largo de toda su carrera. Por otro lado, Diego Parrás representa la fuerza de la academia y la investigación aplicada. Desde su rol en las ciencias económicas, impulsa la integración de la inteligencia artificial en la formación universitaria, preparando profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la automatización, el análisis de datos y la toma de decisiones asistidas por los algoritmos. Además, como embajador de N8N, nosotros lo conocemos como N8N, Parrás promueve la cultura del low code y la automatización accesible, acercando herramientas que democratizan la innovación y permiten a los estudiantes y profesionales experimenten con soluciones reales desde el primer día. Lo fascinante de todo esto es que aunque provienen de ámbitos distintos, ambos, Parrás y Mazalán, comparten un mismo propósito: fortalecer el ecosistema tecnológico argentino. Mazalán, por su parte, aporta la narrativa y la visibilidad, el feedback de la sociedad en este sentido. Parrás, la formación y la estrategia, los medios para transitar el camino, juntos nos demuestran que el futuro digital se construye con ideas, con educación, con experiencia, innovación y comunicación efectiva. Esta convergencia nos recuerda que la innovación no ocurre en compartimientos aislados, necesita tanto de quienes la cuentan como de quienes la desarrollan. Y en esta sinergia, Argentina tiene una oportunidad única de proyectar su talento al mundo. Si pensamos en el futuro cercano, vemos que la tecnología seguirá avanzando a ritmos vertiginosos. Pero la pregunta clave es si estamos preparados como sociedad para acompañar ese avance. La respuesta depende de dos factores: la capacidad de comunicar con transparencia y la capacidad de formar profesionales con visión crítica. Carlos y Diego son dos ejemplos de cómo se puede articular esa doble dimensión. Uno desde los medios, generando confianza y visibilidad, el otro desde la academia, sembrando conocimiento y talento, ambos con infraestructura, sino con personas. Mejor dicho, ambos no solo con infraestructura, sino con personas, que es mejor decirlo así, ¿no es cierto?, que creen en la innovación como motor de progreso. En tecnología y negocios creemos que estas miradas complementarias son esenciales para que la Argentina no solo consuma tecnología, sino que también la produzca, la comunique y la lidere. Hoy, con ambos invitados, abrimos un diálogo que nos invita a pensar en grande, a mirar más allá de lo inmediato y a construir un futuro digital con identidad propia. Porque al final, la verdadera transformación ocurre cuando la tecnología se convierte en relato y en formación, cuando se transforma en cultura y en oportunidad. Ese es el desafío y también la esperanza que compartimos con nuestra audiencia. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com.
Nos podés escuchar por AM1190 los jueves de 19 a 20 horas y ver por el canal de Engage Business Solution los miércoles a las 20 horas. Agradecemos los saludos que nos envían siempre nuestros oyentes. En este caso, Carlos Ansaldi de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Balbo de Aedo, Alberto Francavila de Concepción, Entre Ríos. Como ellos, podés comunicarte al 011-5335-3637. Quédate que ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM1190. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM1190. Bien, luego del espacio publicitario continuamos con más tecnología y negocio. Ahora es el turno de Voces que Transforman, nuestra sección donde los protagonistas comparten en primera persona todas las cuestiones de innovación, procesos y proyectos que están implementando especialmente en el campo de la tecnología. Y tenemos el placer de entrevistar a un grande y un pionero y referente de comunicación estratégica del mercado argentino y latinoamericano, una de las voces más influyentes justamente en esta intersección entre innovación, tecnología, reputación corporativa. Estoy hablando de Carlos Salam, una destacada trayectoria acompañando empresas en su comunicación estratégica. Además, él dice que es sembrador de duras, me gusta, y también creador de grandes asados, de días de campo. Doy fe también que he comido grandes asados ahí en las quintas. Hoy vamos a conversar con él sobre tendencias, desafíos y oportunidades de tecnología y el mercado de la comunicación estratégica y, por qué no, de las relaciones públicas en este mercado digital. Bienvenido, Carlos, a Tecnología y Negocio. Un placer tenerte aquí. Hola, pero un gustazo. Gracias por tan linda presentación, Ariel, Hola, Aníbal. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Son personas que tengo gran estima y es un honor. Nada, somos amigos, así que todo lo demás sobra. Así es. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Carlos, en un contexto donde la tecnología justamente se redefine a cada rato y la relación con los públicos y demás, con tu experiencia, con tu juventud acumulada, pongámosle, ¿qué viste? ¿Qué grandes cambios viste de tendencia en estos últimos 5, 8 años y cómo evolucionó el rol de la comunicación estratégica para vos? A mí me gusta hablar, hace varios años que hablamos de la evolución y de los cambios de paradigmas. Yo cambié la palabra evolución por ebullición, que es como la evolución acelerada. Es una locura. Sí. Entonces vos decís, 8 años, qué sé yo, 8 años. Mirá, hice un ejercicio el año pasado. Para que alguien que nació en el año 0, Cristo, haya vivido todos los avances tecnológicos que Aníbal y yo vivimos por nuestra edad, tendría que haber vivido 1800 años, lo que nosotros vivimos en 60. Alguien que nació en el 1500 tendría que haber vivido 300 años. Claro. Todos los avances, hablo desde la tecnología, la informática, las telecomunicaciones, la vacuna. Claro. Fíjate que en 1966 Hanna-Barbera crearon los supersónicos. Y ahora estamos viendo a los supersónicos en la calle. O sea, la robotina. O sea, todavía no están los autos que vuelan, pero va a ser imagínate si los autónomos es un lío, imagínate cuando vuelen. Claro. Lo que parecía imposible ya está acá. Sí, exacto. Claro. Sí. Entonces, es que no es la comunicación, es la vida. Respecto de la comunicación tengo otro punto de vista. A ver, yo tengo 61 años y la comunicación corporativa, la comunicación estratégica, más allá del mundo, hablo de Argentina, y se inicia con la democracia. Cuando yo era chiquito decía comunicado número tal, no había conversación. Para mí la evolución es, si yo tuviera, o sea, mi empresa es basada en comunicaciones, una empresa de comunicación. Ustedes están en un medio de comunicación. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos el trabajo de ayudar a las empresas, organizaciones,
a llevar sus mensajes a las audiencias. Audiencias. Antes era la audiencia. Antes prendía la tele y alguien hablaba, o la radio, claro, el diario, la revista y alguien lo veía. Pero hoy ya no hay agencias de comunicación. Deberíamos ser agencias de conversación. De conversación. Exacto. Exacto. Entonces esas son las tendencias que veo, ¿no? O sea, el mundo nos lleva a replantear la forma en la cual nos comunicamos, cómo llevamos los mensajes, pero no solamente el verbo es hablar, sino escuchar. Escuchar. Está bueno. Ese cambio de paradigma ya no es un emisor que emite sus mensajes a través de un canal y los receptores que son pasivos, sino hay ida y vuelta. Y esa conversación que señalás, Carlos, es interesante para plantearlo con sus grandes audiencias, que después no hay una sola, como decís, ¿no? Claro. Hay varias. Cambió la Y además dinámica. se complica, y aparte se complica, porque imagínate que es como... Yo siempre hablo de la física 1, física 2, física 3, tener la física cuántica, ¿no? O sea, digo, no sé, en un país normal, cada tantos años tenés un presidente. Argentina puede tener 5 presidentes en un año, en una semana. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, puede tener la moneda, puede tener varias cotizaciones. O sea, nosotros desafiamos las leyes de la física. Sí, olvidate. Bueno, todo el tiempo. Y en la comunicación lo mismo, porque en realidad, a ver, el modelo, ese teórico, emisor, receptor, feedback, en realidad tiene una aceleración tremenda, pero después empiezan los distintos públicos, los intereses cruzados, las fake news, las noticias falseadas. Sí. Entonces empieza a generarse un ruido que es más grande que la conversación, y lo difícil es entender. Claro. Por eso la capacidad de escuchar y entender es clave. Es clave. Y quienes trabajamos en el mundo de la comunicación, tratamos de entender, tenemos que surfear las olas y aprender. Y después, bueno, creo que también ejercitar más allá de, no sé, vos trabajás con el CRM y tiene que ser eficiente. Pero cuando hablas con las personas, o sea, es difícil lograr la empatía con un sistema. Entonces, hay algo que a mí me encanta hablar. Nosotros estudiamos y hablamos de comunicaciones efectivas. Y a mí me gusta hablar de comunicaciones afectivas, ¿no? Donde si el corazón está abierto, la cabeza está dispuesta a entender y el bolsillo a invertir. Y eso en realidad lo escribieron en el año 99 en el manifiesto Clutrain, que dice: el mercado son conversaciones. Qué bueno. Entonces, bueno, hay que, digamos, con todos esos contextos hay mucha data, hay muchos insights para poder tratar de entender todos los días, porque todo cambia todos los días. Y Carlos, estoy pensando, y ahora sí te meto de lleno en las nuevas tecnologías, que entender conceptualmente primero que es una conversación, me encantó, la relación de la gestión con los clientes, de las organizaciones o de los mensajes con sus distintos públicos es una conversación. Después todo eso se potencia con las redes, las nuevas tecnologías y supuestamente con la inteligencia artificial, ¿no? Pero la estrategia es el centro, lo que vos decías, entender al otro como una conversación y tratarlo como que dijiste con la comunicación afectiva. Sí. Pero ¿qué rol lo ves? ¿Potencia los errores? Esto de la inteligencia artificial, las redes, potencia todo lo que sos. Mi abuelo decía, con una computadora vas a ser un bobo en expansión, ¿no? Vas a hacer lo mismo, lo que hace te expande. ¿Vos cómo lo ves en la incorporación de estas nuevas tecnologías? Yo no creo que sea, o sea, en definitiva depende de los roles. Puedes Claro. ser un bobo si solo sos un receptor. Claro, claro. Como dicen algunos, o sea, te va a dejar sin trabajo si no sabes usarla. En realidad es tecnología. A mí no me gusta hablar de inteligencia artificial, ¿sabes? A mí me gusta hablar de tecnología. Y es una tecnología en ebullición. ¿Está bien? O sea, pasa todo muy rápido. Todos los días cambia. Sí. Hoy usas una, mañana te dicen, no, la otra está mejor, la supera. Entonces, el tema pasa por dominarla. De hecho, muchas veces me invitan a dar conferencias, charlas o clases, ¿no? Donde uno comparte su conocimiento. Es muy difícil liderar desde el conocimiento. La verdad que uno experimenta la curiosidad y comparte. Pero yo digo, el mundo va a ser de los poetas, el futuro va a ser de los poetas, el futuro no va a ser de los burros. Exacto. O sea, hay que saber, a ver, a veces tenemos problemas de lectocomprensión, ¿verdad? Entonces, imagínate en este mundo. En este mundo vas a tener que saber transmitir, saber pedir un deseo. A mí me gusta jugar un poco cuando tengo la oportunidad de dar charlas y digo, tenés la lámpara del genio, pedile un deseo. Y la gente normalmente no sabe pedir bien. Claro. Entonces, bueno, a ver, para el que está un poquito empapado en la cuestión puede inducir. Estoy hablando de cómo promptear, cómo decirle a la tecnología. Pero, a ver,
no quiero ocultar y lo quiero mencionar. Yo pasé por las aulas donde Aníbal hace 30 años daba clase, ¿no? Así es. Y nosotros, ¿qué veíamos en el futuro? Veíamos estructuras de datos, después venían los datos desestructurados, pero veíamos cuando hacíamos programación. Bueno, yo estudié ingeniería en sistemas en la UTN, donde Aníbal ha sido profesor destacado y querido, y decíamos, bueno, en el futuro vamos a tener un lenguaje natural, un lenguaje. Nosotros hacíamos análisis y diseño estructurado hace 30 años, y decíamos, bueno, tenemos que armar cajitas de información, módulos de programación. Era después, bueno, cómo reutilizar la inteligencia artificial en sus comienzos, la orientación a objetos. Bueno, fue todo un desarrollo que llega tantos años después de mucha experimentación a lo que es hoy, que es saber hablar. Lo que pasa es que del otro lado no solamente tenemos una persona, tenemos una capacidad de cómputo, enorme, que hace que en segundo podamos ver magia. Y a mí me encanta. Yo lo uso. Después, bueno, todo el tiempo estoy tratando de corroborar. Hay cosas que son de uso personal y de uso profesional. En lo que es uso personal, consumo un montón. En lo que es uso profesional y empresarial, validando la certeza de las fuentes, de la información, porque es muy fácil zaratear, ¿no? Pero yo creo que es un futuro increíble. Podría ser alucinante jugando también Sí, con las es palabras. verdad, es verdad, es verdad. Recordamos que estamos hablando con Carlos Mazalán, CEO de Mazalán Comunicaciones, y bueno, me ha hecho recordar muchas cosas que por ahí uno las tenía, pero se me viene a la memoria una frase que dice así: donde el alumno supera al maestro. Carlos, que fue un placer haber estado juntos en la Universidad Tecnológica, uno como profesor, otro como alumno, pero no importan los roles, acá lo importante es, me maravillo con toda la carrera que hiciste, realmente, realmente. Gracias, profe. Felicitaciones. No, superó al profesor, el alumno superó al profesor. Carlos, desde tu experiencia, ¿qué es lo que diferencia más a una empresa que comunica de una que realmente logra conectar con sus audiencias? Bueno, es que en realidad lo que vos dijiste en el segundo caso es la que cumplió con el objetivo de la primera. Sí. Porque en realidad, bueno, comunicar bien, porque comunicar no es emitir. O sea, la que comunica es la que entiende, escucha, procesa, responde. Y de hecho por eso cambiaron también los medios, ¿no? Incluso hablamos de medios en la era de la desintermediación. Fíjate qué curioso. Porque hoy una empresa comunica y a través de qué formatos, de qué medios, con qué contenidos, qué cosas dice. Digo, a ver, puedo tomar un ejemplo simple, pero una empresa que vende productos de maquillaje, ponele. Antes que comunicaba, que tenía un lápiz labial. Hoy que comunica. Y bueno, cómo vestirte bien, cómo maquillarte bien por una fiesta, ponele. Entonces, bueno, cambian las formas. Entonces, bueno, y tendrá distintas audiencias, público femenino, juvenil, público mayor, hombres, porque ya los géneros, digamos, no están asociados el producto al género. Entonces, bueno, por eso digo escuchar también para poder responder. Y eso es lo interesante. Exacto. Por eso digo la empresa que conversa. Es así, es así. Carlos, sí, es una realidad que los servicios de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, están transformando múltiples áreas, ¿no? ¿Qué impacto concreto ves en la comunicación corporativa y las llamadas PR, las relaciones públicas? Bueno, a ver, la aceleración de los procesos. Claro. A ver, en los trabajos, a ver, hay muchas cosas en la comunicación. La tecnología hoy sirve para maquetar, para escribir más rápido, para corregir. Digo, algunos de nosotros veníamos antes que existiera el procesador de texto. Después te decían, bueno, tenés el corrector. Exacto. Bueno, hoy ni tenés que pasar por el corrector. O sea, lo resolvés en una forma prácticamente instantánea, ¿no? Cómo mejorar la redacción, cómo investigar, cómo tomar distintas fuentes. O sea, los procesos se aceleran un montón. Y ya después empezamos a hablar también de los agentes, ¿no? De cómo tomar las fuentes, cómo hacer monitoreos, cómo detectar insight, cómo tratar de tener análisis de discurso. Yo creo que
más allá de la comunicación, las relaciones públicas, esto nos afecta a todos, nos toca a todos en todas las profesiones. De hecho, creo que hay que abrazarlo me sale amorosamente, pero hay que abrazarlo y hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar y hay que jugar. Claro. Sobre todo, ¿no? Exacto. Porque no es que voy a estudiar, porque voy a estudiar algo que mañana ya cambió. Ya mañana El tema cambió, es empezar a entender cuáles son los verbos que se conjugan con esta tecnología, por así decirlo, para poder darle un buen uso. Sí, y nosotros como profesionales, como seres humanos, ¿no? Aprovechar la tecnología para aprender más, no para que nos haga las cosas, sino para aprender más, que sea una herramienta ¿Sí? que cada vez va a ser más rápida, lo que fuera, pero una herramienta en sí, ¿no es cierto? Sí, mirá, a ver, puede ser herramienta. Yo a veces escucho gente decir, bueno, no es una herramienta, es mucho más, pero puede ser realmente, puede ser tu compañero de trabajo, depende de lo que hagas. Sí, sí, exacto. Cómo lo plantees. El nombre, ¿no? que le colocamos. Sí, lo que vos necesitas. Realmente hoy podemos tener asistentes virtuales que nos ayuden a mejorar el rendimiento de nuestro trabajo, pero sacalo si querés de lo laboral, para la vida cotidiana. Uh-huh. Para buscar determinadas cosas, para comparar distintos productos, para planificar viajes, para organizar cosas de la vida cotidiana, la receta de lo que vas a comer esta noche. Pero simplemente el que no tiene ganas, listo, no lo usa. Ahora, hay gente que está en distintos estamentos y si vos estás trabajando en determinados ámbitos y si no lo usás, es como, viste, yo recuerdo porque me tocó trabajar desde el principio con lo que era el correo electrónico. Si querés, mandá una carta. Yo no digo que no la mandes. Mandala. Pero bueno, cada uno sabrá para qué le sirve, en qué momento y en qué lugar. Una cosa es hacerlo románticamente y otra cosa es lo que tenés que hacer laboralmente. Claro. Si lo tenés que hacer laboralmente, y bueno, va a llegar más tarde de lo que el mensaje debe llegarle al otro. Entonces tenemos que entender qué usar, en qué momento y en qué lugar. Y también en qué contexto. Digo, me gusta mucho el arte, el teatro, la música. Hoy hay un montón de herramientas de productividad, para componer, para crear música, pero tengo amigos y amigos profesionales que disfrutan de escribir con su lápiz, Exacto. aislados en un lugar. Listo. Todos los caminos son válidos. Si te sale bien, dale. Seguro. Exacto. Seguro. Carlos, nos quedan 3 preguntas, pero ya se nos está terminando el tiempo, así que seguramente te vamos a invitar y te vamos a comprometer a que vengas al piso, así también tomamos un café acá en la radio próximamente. Pero la verdad, contanos un poquito acerca de la producción de Anastasia y ya vamos cerrando, si te parece bien. Bueno, me encanta. En este caso estoy con una producción teatral en el Teatro Astral, con un equipo de gente extraordinario. Haciendo una obra que tiene un montón de tecnología, ¿no? Porque hay pantallas donde las escenografías son de esa forma, pero la tecnología se integra no solamente con un sonido surround, con las imágenes, las transiciones, sino con el marketing digital, con la conversación que se genera con la audiencia. Entonces es un 360 y eso es lo interesante. En este caso, y además, porque, no dejemos de hablar de tecnología, negocios y comunicación. Claro. La verdad es que el entretenimiento, el teatro, en este caso, es una herramienta de fidelización, de relacionamiento, porque, hablábamos de comunicaciones afectivas, o sea, desde una historia, de una narrativa, puede ser un montón de cosas. Y ahí también trabajamos con marcas que nos acompañan y nos ayudan a generar, afinar el instrumento en la relación que tienen con sus clientes. Así que tiene todo que ver con lo mismo. bueno. Estaremos yendo a verlo entonces. Nos dio gusto de ir a verlo. Mirá, pero claro, Teatro Astral, Dale. entran por PlateaNet, clic. Dale. Perfecto. Carlos, muchas gracias. Y seguramente nos volveremos a comunicar en los próximos meses. Un placer. Pero cuando gusten, acá las órdenes con mucho cariño. Un abrazo muy grande, Carlos. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, quédate en Tecnología y Negocios. En breve, Diego Parrás nos va a presentar una nueva oferta académica, justo hablando de la inteligencia artificial muy seria que se presenta en la Universidad de Buenos Aires. Les contamos a los oyentes que pueden bajarse la app de Radio Perfil en Play Store y App Store. Ya volvemos con más Tecnología y Negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335
Por correo electrónico marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, seguimos en Tecnología y Negocios en su edición número 34, el ciclo que conecta la estrategia con la innovación. Ahora es el turno de Actualidad en Acción, donde los protagonistas implican justamente el desafío de innovación que les toca transitar. Hoy en Tecnología y Negocios nos acompaña Diego Parrás, coordinador académico de la Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La diplomatura es una propuesta académica que busca formar profesionales capaces de comprender, aplicar y gestionar herramientas de inteligencia artificial en un contexto en el que se consolida como un nuevo estándar de competitividad en el mundo laboral. Hola Diego, te saluda Ariel y Aníbal y te damos la bienvenida a nuestro programa de Tecnología y Negocios. Hola Ariel, hola Aníbal, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Diego, bienvenido. Gusto tenerte en nuestro programa. Gracias. Diego, comenzamos con la primera pregunta. Desde la academia, ¿cómo estás viendo la adopción real de la inteligencia artificial en las organizaciones? La experiencia un poco que hay. Sí, se aceleró muchísimo desde la segunda parte del 2025 y se consolidó mucho más en lo que va del 2026. En un principio en el desarrollo de software y ahora se está viendo en las tareas de oficina, como una especie de nueva plataforma tecnológica, más que una cuestión herramental. Uh-huh. Bien, bien. ¿Y ahí pensás que hay una brecha, que existe una brecha hoy entre el potencial de la inteligencia artificial y su implementación concreta en las empresas? Sí, sobre todo depende del tamaño de las empresas, ¿sí? Y se está notando también un tema respecto a necesito implementar inteligencia artificial sin saber muy bien los alcances, las posibilidades, las desventajas, porque hay ciertas cuestiones muy importantes de tener en cuenta, como por ejemplo el tratamiento de los datos, ¿no? El tratamiento de la información. Exacto. Es una herramienta o un set de herramientas muy poderoso, pero también con una cuestión muy importante en términos de entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. No tanto en términos técnicos, sino en términos, si querés, éticos y responsables. Exacto, Claro, exacto. De gran importancia, ¿no? Y de repente también, para analizar con inteligencia artificial, tener datos limpios, datos concretos, para que no... Si le cargo basura, va a salir basura, en definitiva. Totalmente. Y datos propios. Exacto. Es decir, cuando uno tiene datos de un cliente, es muy tentador utilizar cualquiera de estas plataformas de inteligencia artificial y compartirlos sin saber muy bien las implicancias que tiene el compartirlo. Con lo cual, no es que esté bien o mal hacerlo, es simplemente que uno a veces, por desconocimiento, comparte datos que no son propios y eso puede llegar a tener a futuro y distintos tipos de implicancias, ¿no? Porque también la legislación en los países está intentando posicionarse en el tratamiento de la información. De hecho, hay algunos proyectos de ley en la región. Europa está muchísimo más avanzada que nosotros, pero bueno, es importante el uso profesional y, como digo, ético y responsable, ¿no? No es solamente aprender a utilizar la herramienta, el profesional debería entender, ¿no? Cuál es, como digo, las implicancias de utilizarla. Perfecto, sí, Diego. Exacto. De repente me haces recordar que en Gran Bretaña ya hay un organismo en el cual lo conforman
la gente de Google, ChatGPT, algunas cuantas organizaciones, donde están estudiando todo el tema junto con el gobierno de Gran Bretaña sobre la legislación, sobre el uso y capacidades de la inteligencia artificial, y así varios países. Nosotros todavía estamos aprendiendo quizá, ¿no? Sí, pero eso es lo importante, ¿no? Aprender y bueno, obviamente en el mientras tanto, mientras uno está aprendiendo, poder encontrar, ¿no? Esa amalgama, ¿no? El encontrar esa línea entre lo que es el disfrutar de la potencia de estas plataformas que son increíbles. Bueno, recién estábamos hablando lo que es NotebookLM, lo que es ChatGPT, lo que es Claude, y también entender que estas herramientas pueden llegar a equivocarse en algunos momentos y nunca jamás delegar la responsabilidad de lo que es la salida, ¿no? En estas plataformas, sino que eso siempre tiene que recaer en el ser humano. Es decir, es muy tentador presentar un informe a un jefe y no tardar, no sé, 5 horas en hacerlo y tardar 3, 4, 5, 10 minutos, pero básicamente que ese informe esté curado por el humano, claro, esté analizado, refrendado y básicamente uno puede delegar la tarea, nunca va a delegar la responsabilidad, ¿no? Y en esa cuestión es que uno debería formarse adecuadamente. Totalmente. Recordemos que estamos hablando con Diego Parrás, coordinador académico de la Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Buenos Aires. Diego, qué interesante esto de la responsabilidad del usuario que nos mencionás, en referencia a que muchos usuarios, estoy escuchando, por ahí no sé qué análisis clínico me dio, lo sube a cualquier inteligencia, a DeepSeek o a cualquier inteligencia artificial. No sé qué es este documento y lo sube, que estás subiendo información sensible, ¿no? Privada, de tu vida privada. No, cuántos glóbulos blancos, cuántos glóbulos rojos. Digo, son todos tus análisis que los subís para que, está bien, te haga una traducción antes que un médico. ¿Eso nadie nos enseña? ¿Nadie es responsable? ¿Cómo lo ves esta práctica, esta mala práctica? Y justamente es por el desconocimiento y por la tentación de aprovechar la potencia de esta tecnología. El año pasado, en la segunda parte del año pasado, hubo un caso muy resonante en el cual se filtraron chats desde ChatGPT y podían ser accesibles desde Google, ¿no? Y eso tiene una implicancia muy fuerte porque nosotros estamos dándole mucha información nuestra, sensible, y además de nuestra, pueden ser de nuestros clientes o de nuestra empresa, a organizaciones privadas que encima su legislación ni siquiera está en Argentina. Con lo cual, cualquier problema que pueda llegar a pasar, nosotros estamos prácticamente indefensos ante cualquier de estos tipos de filtraciones. Es decir, más allá de la incomodidad que se filtren nuestros datos, no existe una legislación todavía en el país, como sí existe en Europa, que nos pueda llegar a emparar. Claro. Estoy pensando que primero en las cuestiones de innovación siempre viene la innovación técnica, después viene el uso, la implementación, que es el desfasaje, y después el marco legal. O sea, no se puede regular lo que no está inventado, ¿no? Por eso siempre la legislación y mismo la academia llega tarde. Vos con este programa nuevo de la Diplomatura de Inteligencia Artificial Aplicada a la Universidad de Buenos Aires, ¿crees que esto va a cambiar en 2 años? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo ves la inteligencia artificial de acá a los próximos 5 años? Mira, yo te diría que hacer un análisis a 2 años de esta plataforma tecnológica es un poco aventurado, pero lo que sí te puedo decir es que los cambios se están dando mes a mes. A ver, el año 2023 fue muy vertiginoso. El año 2024 fue mucho más vertiginoso que el 2023, el 2025 ni te cuento, pero estos 5 primeros meses del año 2026 fueron mucho más vertiginosos en términos de lanzamientos de modelos, productos, plataformas y sistemas que todos los años anteriores juntos. Claro. Y si a eso le sumamos lo que está pasando en la economía real y el desplazamiento que hay de recursos económicos hacia la construcción de data centers que den soporte a estos modelos cada vez más grandes, podríamos hacer un programa entero de las aristas que tienen estas cosas. Hay una notita al pie, rápido.
¿Se está creando una burbuja de inteligencia artificial? No solo en lo financiero, digo, también en lo técnico, que se invierte, las empresas implementan y todavía no se sabe para qué uso, qué soluciona concretamente. ¿Ves una burbuja en puerta, Diego? Mira, esto me hace acordar mucho, pero a un nivel de velocidad muchísimo mayor a lo que pasó en la década del 90 con Internet. Claro. A ver, las grandes empresas de telefonía hicieron inversiones fastuosas pensando en la Internet de esa época. Esas inversiones, bueno, pasó la burbuja de las .com eso te iba a decir, muy bien. Y recién esas inversiones se vieron utilizadas con la llegada del Wi-Fi, la Internet de alta velocidad, y con otro tipo de Internet que se dio bien entrada la década del 2000. Con lo cual, a ver, no sé si estoy capacitado para decirte que va a haber una burbuja. Sí, lo que estoy seguro es que va a haber un reacomodamiento de actores, de jugadores en el mercado, en donde yo estoy seguro que la inteligencia artificial que tenemos ahora no va a ser la que va a cambiar el mundo, porque todavía no es obligatoria. Pero seguramente obligatorio el uso de que vos por ahora podés tener una empresa y no apalancar tus operaciones en inteligencia artificial, ¿no? Lo podés hacer. De hecho, hay muchas empresas que existen y facturan y tienen empleados y no usan inteligencia artificial. Ahora, no podés hacer eso con Internet. Vos no podés pensar en operaciones de tu empresa sin Internet. Entonces, lo que sí estoy seguro es que va a pasar en algún momento, ¿sí?, una convergencia de tecnologías de inteligencia artificial. No sé si la que tenemos ahora, pero sí seguramente en un futuro no va a ser posible pensar las operaciones de una organización sin estar apalancadas por inteligencia artificial. Y ahí, conectado con eso, Diego, ¿pensás que hay diferentes habilidades o qué tipo de habilidades deberían desarrollar los líderes, ¿no?, para tomar decisiones y gestionar equipos basados en inteligencia artificial? Seguro. A ver, lo que se viene según un estudio de Microsoft en el año 2025, bueno, les cuento, yo escribí 2 libros y el segundo también trata justamente de eso. Exacto. Es que vamos a un lugar en donde los seres humanos perdimos la exclusividad de la agencia. ¿Qué quiere decir esto? Ahora hay sistemas de inteligencia artificial con capacidad para tomar decisiones y realizar tareas. Entonces, los trabajos del futuro, del presente, pero también del futuro mucho más, se van a dar mancomunadamente entre agentes humanos y agentes de inteligencia artificial. Y por eso lo más importante a tener en cuenta es, primero, un conocimiento muy fuerte de las limitaciones éticas del uso de la inteligencia artificial, porque el ser humano tiene que ser el que guíe su uso, el que trace las directivas, el que imponga las reglas. Y por otro lado, en términos de comunicación, es necesario destacar que cada vez estos modelos entienden mucho mejor los matices de nuestras indicaciones. A ver, hace 2 años... Bien, gracias, Diego, por tus conceptos. Estuvimos hablando justamente con Diego Parrás, quien es coordinador académico de una nueva oferta. Ahí estamos con Diego. Se me cortó la conexión, perdón. Sí, no hay problema, hablando de tecnología. Adelante, Diego. Podés continuar. Bien, ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Radar de tendencias, perspectivas y desafíos empresariales. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190.
Bien, luego de la tanda comercial seguimos en esta edición número 34 de Tecnología y Negocios, el ciclo de tecnología empresarial donde la estrategia se conecta con la innovación. En Radar de Tendencias, Ariel nos va a presentar las conclusiones del último informe de Customer Experience Maturity Report 2026, desarrollado por Infobip. Así es, Aníbal. Justamente este es un estudio que concuerda con lo que venimos desarrollando en varias emisiones de Tecnología y Negocio. La clave es esta: la ventaja competitiva ya no es en tener implementada mucha más tecnología, sino en integrarla, orquestarla y construir mejores experiencias al cliente. La muestra que tomó Infobip es concreta: 200 líderes de Customer Experience distribuidos en 6 países, enfocados en roles decisivos vinculados a la experiencia del cliente, comunicación digital y estrategia tecnológica. Acá la clave es simple. ¿Qué define la madurez de Customer Experience? 3 cuestiones, 3 dimensiones les voy a comentar. El journey, que es el recorrido del cliente. ¿Qué parte de ese recorrido del cliente están automatizadas e integradas? La sofisticación. ¿Qué tan avanzadas son las interacciones con la inteligencia artificial y la personalización del usuario? Y ¿qué potencial tecnológico tienen las organizaciones? ¿Qué tan preparada está la infraestructura, datos, integraciones, APIs, etcétera? Les voy a contar los 3 segmentos de industria más avanzados. Retail y telco lideran la automatización. Telco lidera la sofisticación y la banca queda rezagada por temas de regulación y datos. En cuestión de adopción, pero baja madurez real, el 96% de las empresas ya automatizan interacciones con sus clientes, mientras que el 53% utiliza inteligencia artificial agéntica. Sin embargo, la mayoría se queda en la automatización superficial, lo que hablábamos recién, solo un prompt de ChatGPT, ¿no? No automatizan procesos. No es lo mismo orquestar experiencias complejas del cliente que hacer un prompt de ChatGPT, ¿cierto? El gran problema son los sistemas y datos fragmentados. Solo el 58% de las empresas tienen canales sincronizados. Solo el 60% utiliza datos realmente centralizados del cliente. Y apenas el 27% usa plataformas de orquestación. Acá la nota al pie es: contraten a Engage Business Solutions, si no pueden orquestar esa comunicación. Solo el 50% tiene sistemas preparados vía APIs. Esto frena y genera experiencias inconsistentes, fricción entre canales y dificultad para escalar la inteligencia artificial. La tecnología existe, pero está poco conectada. Esa es una de las conclusiones. Y la conclusión central de este radar de tendencias es clave. La ventaja competitiva ya no es tener más tecnología, sino integrarla, orquestarla y construir experiencias end-to-end. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, hicimos esta 34ª edición de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción general. Aníbal Caro Preso en editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. En la operación técnica, Emanuel Jorge. Y en la operación de streaming, Checo Maciero. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas por el dial de AM 1190 Radio Perfil. Nos vemos. Muchas gracias. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190.